Buenos días, chicos. Buenos días. Vamos a dar un minutito para ver quién más se conecta. Y ahorita ya comenzamos, ¿ok? En lo que sus compañeros se van conectando, nos vamos a la página 73, por favor. Página 73. Bien, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Yo creo que van a ser todos los que se van a conectar. Y vamos a hablar tantito de estas leyes de reforma. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Me da gusto los que pudieron prender su cámara. Hoy faltaron bastantes, no sé por qué, pero faltaron bastantes. Es Muchísimas normal. gracias. ¿Es normal? Ah, bueno. Pues después de romper récord de veintitantos, ahora tenemos 15, pero bueno, algunos tendrán algunas ocupaciones. Y otros, aunque las tienen, están en clase, como Fátima. Gracias, Fátima, por estar en clase. Eh, bien, chicos, vamos a hablar de las leyes de reforma. Vamos a hablar de un personaje importante en México, como es Benito Juárez, que para fortuna de algunos fue un presidente que ayudó muchísimo a la población y para otros no. Para otros no fue tan bueno como decían. Su formación es en Estados Unidos. Las leyes de reforma, de hecho, son basadas en algunas leyes de Estados Unidos. Entonces, desde ahí podemos ver que no era una persona humilde, aunque su apariencia era indígena, era de hecho muy chaparrito. ¿Alguien sabe cuánto medía Benito Juárez? 1.60. No, 1,58. medía 1,37 m. Entre 1,37 m y 1,40 m es lo que se marca que es lo que medía Benito Juárez. Entonces imagínense, era muy chaparrito. Y yo que me siento chaparra, profe. Yo Pueden ser, también, profe. pueden ser presidentes, no se preocupen. Entonces, pues sí, al tener esa apariencia indígena y alguna procedencia indígena, por eso era considerado como un presidente que iba a ver por la población, pero pues no estaba mal posicionado económicamente. No vengo a hablar mal de Benito Juárez, porque no hizo cosas buenas, pero sí es considerado que no ayudó tanto al pueblo, ¿sí?
Se implementaron algunas leyes y para eso vamos a marcar una pregunta de examen que quiero que la estudien y la investiguen. ¿Cuáles son las 3 constituciones que existieron en México? La primera constitución surge en 1823. ¿Ok? Esa es considerada la primera constitución, la de 1823. Luego tenemos la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Son las 3 constituciones de México que vamos a ver. Es pregunta de examen. Si ustedes lo googlean, les van a salir como 4 o 5 constituciones, pero no todas fueron declaradas. Les va a salir una constitución que se llama la Constitución de Cádiz, que esa fue en Europa, que iba a aplicar aquí en México, pero consideradas son 3, apúntenlas. 1823, que se considera la de 1824, que fue en ese año. La de 1857 y la de 1917, ¿ok? No lo olviden, la de 1917 es la que tenemos en la actualidad. La de 1823, que es la de 1824, así la van a googlear, pero surge desde el 23. Está bien si en el examen me ponen 1824, ¿ok? Porque es la oficial, digamos. Ahora, surgen, en esta Constitución de 1857, surgen 3 leyes de las cuales ustedes ahorita me las van a leer y me las van a explicar, ¿ok? Rapidísimamente, se van a poner de acuerdo en 3 equipos y me van a explicar, sí, Catherine, y me van a explicar las 3 leyes que les voy a decir. El equipo número 1 me va a explicar la ley Juárez. El equipo número 2 me va a explicar la ley Iglesias. Y el equipo número 3 me va a explicar la ley Lerdo. Nada más me lo van a leer, porque obviamente lo van a googlear o lo van a buscar en sus libros de historia que tienen ahí en su casa. Ajá, sí, libros de historia. Y no lo busquen en su libro no van a aparecer todas esas leyes que les estoy diciendo. Pero me los van a leer y luego alguien me los va a explicar de ese equipo. O sea, nada más vamos a ocupar a 2 personas de ese equipo. Los demás van a hacer apoyo moral y les van a dar la información. Son preguntas de examen. ¿En qué consiste ley Lerdo? ¿En qué consiste ley Iglesias? ¿En qué consiste ley Juárez? ¿Ok? 5 minutos no más, porque vamos a pasar a ver qué fue la Guerra de Reforma para darle contexto a a esta lucha de liberales y conservadores y qué fue lo que pasó en el país. Entonces, primero nos vamos con los equipos. Y 5 minutos a partir de ahorita. ¿Ok? Para investigar esas 3 leyes, darle lectura y explicarlas. Una persona las lee y la otra las explica. Todo suyo, váyanse a sus salas, por favor. Sí. Nada más pasé a ver si sí estaban trabajando. Ya me voy. Nada más pasé a eso. Nada más pasé a ver si sí están poniendo de acuerdo. ¿Qué ley les toca? No sabemos. Ahí está, su compañero Luis sí sabe. Ley Iglesias. Muy bien. Siguiente, me voy a otro equipo.
Pónganse de acuerdo, no se tarden, solo les quedan 4 minutos. Solo para saber si sí se están poniendo de acuerdo. ¿Qué ley les toca? Ley Lerdo. Muy bien, perfecto. 3 minutos. Ahorita los veo. ¿Por qué no va? En sus últimos 2 minutos que le quedan, vamos a necesitar a un tercer compañero que por favor me ponga qué es la ley Juárez en el chat, por favor, cuando le estén explicando. Gracias. No te rías, Catherine. Catherine, ya me voy, no te rías, espérate que me vaya y ya te burlas. Mira, María te sigue, te hace ahí segunda. ¿No permiso? Chicos, en lo que sus dos compañeros, uno lo lee y el otro lo explica, por favor necesito un tercero que me escriba la ley Iglesias en el chat, por favor, cuando regresemos a la sala principal, ¿vale? ¿Qué es la ley Iglesias en el chat? Bueno, los dejo. Chicos, nada más para decirles que vamos a ocupar una tercera persona. Después de que lee y explica, la tercera persona me va a escribir qué es la ley Lerdo en el chat, por favor, para que los demás lo puedan copiar. ¿Sí? Bueno, pues ya nada más les queda un minuto. Los veo en la sala principal. Aprovechen su último minuto. Eric. Eric Professor G, ¿así te llamas? Pérez Martínez, Eric. Sí, es que no sé por qué me cambié el nombre. No te preocupes. Oye, estamos en equipos, pero ya vamos a terminar. Entonces, ahorita los esperamos y ya ahorita te incorporas, ¿vale? Ah, ok, sí, estoy bien. Bueno. Estamos en la página 73, Eric, de la Ley de Reforma Liberal de Juárez. Ah, ok, sí, gracias. Bien, si ya regresamos es porque ya terminamos. No quisimos aprovechar nuestros últimos 60 segundos de trabajar en equipo. 18 segundos más y regresamos. Estamos esperando a los demás. Qué rápido trabajan en equipo. Espero que ahora que nos veamos en presenciales, así de rápido se organicen, así rápido se
trabajen en equipo. Ya en febrero nos vamos a ver, van a ver. Ahora sí, nada de que, ay, voy a andar de paseo en coche mientras tomo clase. No, nada. Ahora sí, a tomar clase. No es cierto, Fátima. Ya ahora sí, en febrero los voy a poder molestar en persona. ¿Cómo creen? ¿Creen que soy alto o que soy chaparrito? Ay, Yo pues. siento que Chaparrito. no es alto ni chaparro, como que Yo está creo en que la estatura promedio. No, pues sí, no soy muy alto ni soy chaparrito. Bueno, sí soy chaparrito porque mido 1,69, entonces. Lo poco viene en frascos pequeños. Que Chali quieres reprobar, ¿verdad? Bien, pues ya regresamos todos. Entonces, ya los dividimos. 3 personas son las que nos van a apoyar. Empezamos con el equipo número 1, por favor. ¿Quién es el que la va a leer? ¿Quién la va a explicar? ¿Y quién nos la va a pasar en el chat para que todos tengamos qué es la ley Juárez? Yo lo voy a explicar. ¿Ok? ¿Quién nos la va a yo leer? la voy a leer. Por favor, ¿piensas a leerla? Dice, la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, el Distrito y Territorios, también llamada Ley Juárez. Fue expedida el 23 de noviembre de 1855 y esta ley suprimió los tribunales especiales, evadiendo los acostumbrados derechos de los militares y religiosos. ¿Ok? ¿En qué consiste esa ley? Esa ley era para quitarle los privilegios a los de la iglesia y los del ejército para que hubiera una igualdad de todos los ciudadanos. Perfecto, muy bien explicado. Exactamente. Eso ojalá aparezca en el chat. Algo parecido para que lo entiendan sus compañeros. En eso estoy, en eso estoy. Sí, Vania, no te preocupes. Equipo número 2. La ley Iglesias se expidió el 11 de abril de 1857, regulaba el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se extinguieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para vivir, e imponían castigos a los miembros del clero que no la observaran. Muy bien. ¿Quién nos la explica? Bueno, Hay un audio por ahí, Vania. No la tengo, ¿eh? Ay, perdónenme. Ahora sí, Ángel. bueno, afectó el poder de la iglesia porque así evitaban pedirles más, más, más economía, más dinero a los que apenas sí tenían para comer. ¿Sabes qué, Ángel? Se llamaba diezmo. Antes la iglesia cobraba un diezmo. ¿Qué quiere decir? Que digamos que era como el 10% de lo que ganabas y era algo que tenías que pagar a fuerza si querías ir al cielo. Entre más diezmo pagaras, más fácil te iban a abrir las puertas del cielo, si no te ibas a ir al infierno. ¿Ven cuando pasan en la iglesia con la bandejita para que tú des algo y que ustedes hacen como que se buscan, pero no traen nada y le dicen, no, ahorita no, joven, a la vuelta, ahorita que vuelva a pasar, así, en la iglesia? Bueno, pues ese digamos que era como que su diezmo. Ustedes ahorita ya dan lo que quieran, ¿no? Pero antes se daba así, puntual, 10% de lo que ganas, y si no ganaste, ni modo, te vas a ir al infierno porque no pagaste tu diezmo. Entonces, esa ley va en contra de dejar de estar cobrando esas cosas. Espero que algo así aparezca en el chat, por favor. Equipo número 3. Sí, nos tocó la ley Lerdo. La ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la ley de desamortización de las rentas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Fue expedida el 25 de junio de 1866 por el presidente del Instituto de Comonfort. Casi no te escucho, hija. ¿Sigues ahí? ¿No me escuchó? Sí, cuando dijiste buenos días, maestro, y ya.
Yo no dije buenos días. Cuando empezó la clase. No, sí se escuchaba, pero un poquito lejos. Pero bueno, vamos a esperar la explicación, a ver si ahí ya nos dice más o menos qué consiste la ley Lerdo. La ley Lerdo fomentaba las actividades económicas para crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma. Más o menos por ahí va, ¿eh? A ver, vuélveme a leer qué es la ley Lerdo, la que lo leyó. La ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las Hasta ahí. corporaciones civiles. Hasta ahí. Sí escuchamos cuando dijo finca. ¿Saben lo que es una finca? ¿Qué es una finca? ¿Qué es una finca? Un terreno. Ah, gracias. Entonces esta ley surge para eso, quitarle los terrenos a la iglesia, porque la iglesia se adueñaba de las cosas. O sea, decía, si te voy a prestar, no sé, cierto dinero a la población, de ahí la iglesia se iba siendo dueño de los terrenos de las personas, porque les había dado un préstamo. Entonces, la iglesia ya no abarcaba nada más, digamos que una pequeña porción. La iglesia medía, no sé, 100 metros, por ejemplo. Y conforme se fue adueñando de las tierras, después ya el terreno de la iglesia era enorme. Y entonces con esta ley le dicen a la iglesia, no, ¿sabes qué? Tu iglesia va a medir de 20 hectáreas a ya nada más 5 hectáreas, no más. ¿Ok? Eso es lo que se encarga la ley Lerdo. Entonces, vamos a ver qué surge de esta separación que empieza a hacer el gobierno. Esa separación que dice, a ver, esto es Estado, esto es iglesia y esto es pueblo. El Estado comprendido como el ejército, los militares, la iglesia, ya saben, toda la religión y el pueblo. ¿Sí? Muy bien, a todos tienen participación. Espero que todos hayan trabajado, por lo menos poniendo su presencia o diciendo, pues sí, todo bien. Pues, no puedo investigar ahorita, pero te voy a dar like a tu comentario. Entonces, vamos a ver rápidamente este pequeño video. ¿Ok? Ponemos atención. Si no se escucha o algo, me dice. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Reforma. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, de 1857 a 1861, fue un conflicto civil mexicano armado donde las dos líneas políticas dominantes de la época, liberales y conservadores, se enfrentaron entre sí. También decir que luego de la aprobación constitucional, la presidencia quedó en manos del presidente liberal de la Suprema Corte, Benito Juárez García. Sin embargo, el Partido Conservador no tardó en oponerse y organizó un gobierno paralelo, con sede en la Ciudad de México. Pero todo esto no termina aquí, sino todo lo contrario, porque debemos decir lo siguiente. Decir que este fue el detonante de varios conflictos armados que conformaron la Guerra de Reforma, la cual se inició con la Batalla de Celaya, en el estado de Guanajuato, el 8 de marzo de 1858. Posteriormente, decir que culminó con la Batalla de Calpulalpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860, donde finalmente fueron derrotados los conservadores. De esta manera, el 11 de enero de 1861, los liberales entraron de manera victoriosa en la Ciudad de México. Sigamos hablando sobre las causas de esta Guerra de Reforma. Bueno, decir que a simple vista podemos decir que las causas de la Guerra de la Reforma fueron causas políticas entre conservadores y liberales, dos partidos con ideologías muy pero muy diferentes.
Por un lado, debemos decir que los conservadores luchaban por conservar la estructura económica y social del modelo monárquico con privilegios especiales para las clases dominantes. Y por el otro bando, por el lado de los liberales, buscaban liberarse del viejo periodo de Stendhal o simplemente viejo periodo y establecer lo que era la nueva corriente, zafarse del modelo aristocrático de gobernar y establecer una república con nuevos modelos políticos y gubernamentales basados en la igualdad, nuevas leyes y funciones más democráticas. Sigamos hablando sobre el desarrollo de la Guerra de Reforma. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la guerra se fue desarrollando tras la creciente división ocasionada por las ideas liberales plasmadas en la Constitución de 1857 y posteriormente por el Plan de Tacubaya, prolongándose el conflicto por 3 años. También decir que los liberales, bajo el liderazgo de Juárez, improvisaron un ejército en su mayoría de civiles y se establecieron en la ciudad de Veracruz. A pesar de las victorias de los conservadores, estas no se tradujeron en un éxito rotundo, ya que entre los conservadores se originó un conflicto. Posteriormente, la balanza estaría inclinándose por el bando liberal en el año 1859, cuando el gobierno de Washington reconoce y da su apoyo a Juárez, supuestamente, tanto en lo material como en lo económico, en el Tratado de McLean-Ocampo. Pero dicho tratado nunca se llevó a cabo porque careció de la aprobación del Senado de Washington. Por el otro lado, por el otro bando, los conservadores hacían su tratado con los españoles celebrando en París el denominado Tratado de Mont-Almonte, en la cual se indemnizaba a España por los ciudadanos que hubiesen entrado al país durante la Guerra Civil, tratado que tampoco llegó a cumplirse. Sigamos hablando sobre esta Guerra de Reforma, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que después de los 3 años que duró la guerra civil, los dos bandos se enfrentaron en una última batalla el 22 de diciembre de 1860 en Calpulampa, donde los liberales vencieron. Juárez entró triunfante en la capital y convocó a elecciones. También decir que ganó con una victoria justa y Benito Juárez fue proclamado presidente con González Ortega a cargo de la Corte de Justicia, lo que implicaba ser el sustituto al presidente si le pasara algo a este. Y por último decir que una vez restablecido el orden constitucional del país, las reformas que habían sido aprobadas durante la guerra fueron reforzadas y se añadieron algunas nuevas como fue la ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia en 1861. Pero sigamos que hay más para saber sobre este final de la Guerra de Reforma. Porque tenemos que decir lo siguiente. Decir que a pesar de haber sido derrotado, Félix Zuloaga volvió a proclamarse presidente de la República. Este golpe de Estado no llegó a término, pero para Juárez aún no habían acabado los problemas. También debemos decir y debemos agregar que los años en los que los conservadores habían manipulado las finanzas públicas habían dejado al país en una situación decadente, donde las leyes de la reforma no fueron suficientes para lograr la pacificación del país y resolver sus problemas financieros. Sigamos hablando sobre esta guerra, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Decir que las consecuencias de la Guerra de Reforma en México fueron más guerras, sufrimientos prolongados por un pueblo que se desgastaba a sí mismo tratando de establecer definitivamente su independencia de las potencias extranjeras. Otras de las consecuencias fueron las actividades políticas y militares que se vivieron durante aquel tiempo, las cuales llevaron a que existiesen dos gobiernos paralelos, uno desde Ciudad de México y otro desde la ciudad de Veracruz, con la consecuente guerra civil que empobreció, atrasó y agotó a este sufrido pueblo. También debemos decir que se dieron pérdidas de territorios. México no tenía fuerza ni política ni militar para enfrentar la invasión extranjera que le costó parte de su territorio. Y para finalizar decir que para muchos
Otras de las consecuencias ya en tono positivo fueron las leyes liberales que promulgó el Partido Liberal antes, durante y después de esta cruel guerra civil. Bien, entonces vemos el desarrollo de las guerras de reforma. ¿Ok? Pasamos de una independencia, 1810-1821, y para el 57, 58, ya estábamos en guerra civil otra vez. Entonces, pues obviamente la gente ya estaba cansada, no había dinero en el país, no había forma de estabilizar económicamente la región, y eso va a repercutir en la intervención francesa. Benito Juárez, después de pasar todo esto, decide cancelar la deuda externa que teníamos con países europeos, y entonces los países europeos se ponen de acuerdo, vienen en barcos con España, Inglaterra y Francia, dispuestos a atacar a México. Entonces, esos tres barcos, bueno, no tres barcos, tres ejércitos, llegan a Veracruz, donde el presidente Benito Juárez lleva a una persona para que dialogue con los países, y pues España y Inglaterra aceptan, dicen ok, te damos chance, luego venimos por el abono, y se retira. Pero Francia no, Francia se queda, y Francia empieza a atacar en Veracruz, siendo que era uno de los ejércitos más poderosos de Europa o del mundo. Ataca en Veracruz un día. ¿Qué día atacó en Veracruz? Ese día no van a la escuela. ¿No? Luego se fue para Puebla a la batalla. 5 de mayo. Ándale. Entran por Veracruz, pasan a Puebla, y el 5 de mayo, la batalla de Puebla, México le gana al ejército más poderoso del mundo. ¿Ok? Y ahí van los franceses de regreso. Y de repente se esperan un momento y vuelven a armarse y ¡zas! Vuelven a caer sobre México y ahí sí nos gana. ¿Sí? Entonces, queda constituido en 1964. Las leyes de reforma terminan en el 61. ¿Sí lo leyeron? Más o menos, bueno, lo escucharon en el video, en el 61. Y en el 64, o sea, 3 años después nada más, ya nos había ganado Francia y ya estaban instalando a nuestro último emperador, el emperador Maximiliano de Hamburgo, del cual yo les decía que su esposa Carlota era muy celosa, y entonces mandó a hacer una avenida, una calle, para poder ver a su esposo desde que saliera de trabajar hasta que llegara a su casa, que era el castillo de Chapultepec, y que no se fuera a ningún bar, porque al emperador le gustaba tomar y andar de fiesta en fiesta y de congal en congal. Entonces les hizo esa calle que ahora conocemos como Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma es esa avenida que hace Carlota, la esposa del emperador, para poder vigilar a su esposo. ¿Ok? Ahora ya se llama Paseo de la Reforma, pero antes era el Paseo del Emperador o la Avenida del Emperador. ¿Ok? Entonces, este emperador es mal juzgado porque, a diferencia de Benito Juárez, desafortunadamente o afortunadamente, este emperador sí traía muchas ideas de apoyar a los indígenas. Cuando llega y ve las leyes que existen, dice, así debe de ser. Y eso que es traído por los conservadores, pensando tontamente los conservadores que este emperador iba a llegar a ser un dictador, iba a volver a traer la monarquía, se equivocan porque él traía ideas liberales. Y cuando ve las injusticias que hay con los indígenas, sí apoya a la parte indígena. Muchos dicen que era un muy buen emperador, que nos hubiéramos quedado como imperio con ese emperador, pero pues al haber sido traído por los conservadores y al no haber cumplido sus expectativas, pues los mismos conservadores trataron de atacar, más bien de derrocarlo. Ellos lo pusieron, ellos mismos lo querían quitar. Y así es como es fusilado. De hecho, quien ya alcanzó a ver la serie que les mandé, El Encanto del Águila, en una escena le dice, ¿usted fue el que mató al emperador? Cuando traen a un general y le dice el general, sí, yo le disparé al emperador, porque es fusilado. De hecho, en la misma serie aparece según la persona que fusiló al emperador Maximiliano.
es una historia muy bonita, llena de, digamos que de arte y de misterio, porque el emperador tenía ahí algunos secretos. Uno lo ponen como bueno, otro lo ponen como malo, pero eso va a depender del juicio de la historia, porque Benito Juárez sí hace esta separación de leyes, de Estado, gobierno, iglesia, pero en sí por el indígena no vio mucho. No es digamos que el personaje que nos han vendido. Obviamente, una de las cosas más importantes que también nos dejó fue una frase. ¿Cuál es la frase de Benito Juárez? Que espero que se sepan. ¿Era la de sufragio electivo, no reelección? No. Respeto al derecho ajeno. Ay, ya se me olvidó, profe, pero era algo así. Ándale, Es sí. la paz, derecho Ah, ajeno es es la la paz. paz. Sí, cierto, perdón. En los Reyes La Paz, decía un alumno mío. Entre los individuos, como en las naciones, el derecho ajeno es la paz. Esa es la frase completa de Benito Juárez, donde nos pedía que si nosotros respetamos el derecho de las otras personas, como entre las naciones se respetaran, habría paz. ¿Ok? Entonces, chicos, los dejo porque tengo una reunión en la escuela. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, denle like, suscríbanse. Yo no tengo mis iconos de... Hagan de cuenta que tengo un icono aquí de YouTube y estoy diciendo, suscríbanse. Nos vemos, cuídense mucho. Profe, Mande. ¿cómo se llama en TikTok? Don Search. Vaya está. Cuídense. Nos vemos. Hasta Bonito luego. fin de semana, profe. Igualmente. Cuídense mucho. Que tengas buen camino, Fátima. Hasta luego. Gracias, maestro. De nada. Con cuidado.